Tú eres Dios de mi vida y nuestro Creador, Dios de la tierra y el mar. Eres Dios de los siglos por la eternidad, y Dios sobre todo serás. Saludos hermanos y amigos, Dios les bendiga mucho una vez más en esta ocasión, que Dios sea con todos y cada uno de ustedes y nos ayude una vez más a seguir estudiando su bendita palabra. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar hablando del anticristo. Sí, hermanos, del anticristo. Hoy en día se habla mucho de eso, han hecho películas, hay muchos pastores, muchos predicadores que andan por ahí metiéndole miedo a todo el mundo, metiéndole miedo a la iglesia cada vez que mencionan que ya es posible que el anticristo esté por ahí. Se levanta mucha gente con el miedo y toda la preocupación como si fuera una persona en particular. Vamos a estar hablando, hermanos, que el anticristo no era, la Biblia no nos enseña que era una persona en particular. Pero primero, hermanos, debemos entender que la raza humana se divide en tres eras. La primera era, la era desde Adán hasta Moisés, la era patriarcal desde Moisés hasta Cristo, la era mosaica desde que Jesucristo murió en la cruz y resucitó hasta que Él venga por segunda vez, es la era cristiana. Así que cuando Jesucristo y los apóstoles hablan de los últimos tiempos, de los postreros días, de los últimos días, se refiere a la que era cristiana. Así que hermanos, vamos entonces a ir mirando ¿quién era el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién será el anticristo? Pues vamos a la palabra, hermanos. Es necesario que vayamos a la Biblia. La Biblia, hermanos, como vuelvo y repito, la Biblia, hermanos, no nos enseña que era una persona en particular. No era una persona en particular. Fíjense, hermanos, desde hace mucho tiempo han venido hablando y preguntándose si eran hombres como Hitler, si eran hombres como Hussein, si eran hombres como, algunos mencionaron hasta Obama, algunos mencionaron a Donald Trump, algunos mencionaron a Bill Gates, algunos mencionaron a George Soros, algunos mencionaron al Papa, y así van a seguir mencionando, será este, será aquel, ¿quién será? Vayamos, hermanos, a la palabra para que sea la palabra la que nos dirija y nos enseñe quién realmente era y quién es el anticristo. Observemos, hermanos, que una de las confusiones que tenemos y que tienen los hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que todavía no están muy claros con esto, es que unen a aquel hombre de pecado, el cual mencionó el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense, allá en el año 51, cuando se escribieron esas cartas, lo unen con el anticristo. El apóstol Juan fue el primero y el único de los apóstoles que mencionó acerca del anticristo. Y él escribió estas cartas en el último periodo del primer siglo, después que destruyeron el templo de Jerusalén, que él salió de ahí, se fue a Efeso. Así que, hermanos, aunque son los dos guiados por el mismo espíritu del enemigo, el apóstol Pablo está hablando de una persona, el cual dice que este hombre de pecado va a ser destruido por Jesucristo cuando Él venga en su segunda venida. Porque este hombre va a seguir levantándose, muere, y ese mismo espíritu pasa a otro hombre, y así va a seguir hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Pero la palabra nos enseña que son dos hombres diferentes. Uno es con el espíritu anticristo y el otro es el hombre de pecado. Así que, hermanos, no nos confundamos. No es la misma persona. Aunque es guiada por el mismo espíritu del enemigo, no se refiere a la misma persona. Eso vamos a verlo aquí ahora en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ¿quién es el anticristo? ¿Quién era y quién será hasta que Cristo venga? Fíjese, hermano, el apóstol Juan nos enseña que el anticristo es la persona que está en contra de Cristo. La persona que niega que Jesucristo vino y se hizo hombre. Vayamos a la primera carta de Juan, capítulo número 2, el versículo número 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Aquí vemos, hermanos, que Juan nos aclara, cuando él escribió esta carta, en los últimos años del primer siglo, ya estábamos en el último tiempo, la era cristiana, el primer siglo.
según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. También nos dice en esa misma carta, 1 Juan 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todas esas personas que negaron a Cristo en el primer siglo, que lo negaron después, que lo siguen negando ahora, hasta que Jesucristo venga, son personas que tienen el espíritu del anticristo. No es un hombre en particular. La Biblia no nos enseña eso, hermanos y amigos. Ahí también en la primera carta en Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando Juan escribió estas cartas, ya el espíritu del anticristo estaba presente. Está presente hoy día, en el año 2022, y va a estar presente hasta que Jesucristo venga. Pero hermanos, no nos confundamos, no nos dejemos enredar. El hombre de pecado que mencionó el apóstol Pablo no es el mismo hombre que tiene el espíritu del anticristo, aunque son guiados por el mismo enemigo de las almas. Pero estamos hablando de dos personas diferentes. Así que hermanos, no nos dejemos enredar, no debemos tener temor. Dice en la segunda carta de Juan, el versículo 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Así que hermanos, debemos tener claro que el anticristo no es una persona en particular. No estemos por ahí, hermano, con miedo. Cada vez que sale un pastor con un video nuevo de que posiblemente sea el anticristo el que está por ahí, hermano. Hay muchos anticristos. Muchos, no es una persona en particular. Son muchos los anticristos. Así que hermanos, no tengamos temor. Velemos en oración. Velemos en comunión con nuestro Dios. Pero no estemos en temor, hermanos. Los postreros días, los últimos días, se refieren a toda la era cristiana. Así que hermanos, le damos toda la gloria a nuestro Dios, la gracia a nuestro Dios, por darnos su bendita palabra que nos ayuda a no vivir en temor. Los cristianos no debemos vivir en temor, debemos vivir velando en oración, sí, pero no debemos tener miedos, porque nosotros hemos sido sellados, hermanos, con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice la palabra que si nosotros estamos guardados por Dios, el enemigo no nos puede tocar. Gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, amigos, por estar con nosotros. Así que vayamos a Dios en una oración para que nos siga llenando de mucho valor, de mucha paz y mucha confianza en su bendita palabra. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, una vez más por tu bendita palabra que nos alumbra, Padre, el camino y nos ayuda a vivir en paz, confiados en tu bendita palabra. Sabemos, Padre, que el espíritu del anticristo existe desde el tiempo que Juan el apóstol escribió y existirá hasta que Jesucristo venga. Así también el hombre de pecado también existirá hasta que Jesucristo venga. Señor, ayúdanos a vivir en tranquilidad, velando en oración, pero que estemos seguros por tu bendita palabra nos enseña la verdad. Gracias, Padre, te damos, bendícenos, líbranos de todo mal, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir en santidad. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Yo les continúe bendiciendo y tengan ustedes una bonita semana. Dios les bendiga. Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amor.
por eso canto a ti. Aleluya.